Buenas tardes, iniciamos la segunda grabación del tema 10 correspondiente a cuerpos geométricos. Hasta ahora lo que habíamos visto eran figuras planas, ¿vale? Circunferencia, triángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo que vamos a ver son cuerpos que tienen tres dimensiones, ¿de acuerdo? Yo guardo por aquí algunas fichitas. Entonces, pues, por ejemplo, tenéis aquí un cilindro, ¿vale? Vamos a ampliar un poquitín. Un cilindro que está formado por una circunferencia, o dos circunferencias, y un rectángulo, y eso me da un cilindro, una lata, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante en esta parte? Desglosar estas figuras, ¿vale? Es decir, abrirlas. ¿Cuál será el área? El área, pues imaginaos que yo tengo que pintar una figura de estas. Estas son como las figuras estas de madera que tienen los niños para construir, pues eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver para calcular el área? Las figuras planas que lo forman. Por ejemplo, de un prisma triangular, si nosotros nos fijamos y lo desarrollamos, que se llama desarrollar, aquí tendré prisma cuadrangular, prisma triangular. Bien, es esto de aquí. Si os fijáis, esto de aquí, ¿vale? Es lo mismo que este de aquí. Y si yo lo abro, fijaos, ¿qué es lo que tengo? La pared de aquí, que sería esta, o sea, tres paredes, la base y la tapa, ¿vale? Esto sería esto desarrollo, es decir, que si me piden que calcule la superficie de este prisma, lo que yo haría sería calcular el área de este rectángulo, el área de este rectángulo, el área de este rectángulo y el área de este triángulo, ¿vale? Eso es lo que yo tendría que hacer. Esto con base por altura y este con base por altura partido por 2, ¿de acuerdo? Es un poco la fórmula que tenéis aquí. Fijaos, te dice, ¿cuál es el área lateral? Pues el número de caras que tengas por el área de cada cara. Es decir, el área lateral es el de esto, esto y esto, ¿vale? O si queréis en el segundo, que es un prisma cuadrangular, lo tengo por aquí, prisma cuadrangular, ¿vale? Sería este, es un prisma cuya base es y tapa son un cuadrado, ¿vale? Lo podéis ver tumbado o boca arriba. Entonces el área lateral sería esta, esta, esta y esta. ¿Qué es lo que te dice? Lo que me está diciendo la fórmula del libro es calcula el área de una cara, es decir, calcula el área de uno de estos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y multiplícalo por las que tienes, ¿de acuerdo? Eso sería para el área de lateral, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el área total? Pues tendríamos el área lateral, que es lo que acabamos de hacer, más dos veces la base, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos, cogerme aquí, insertar aquí, aquí se puede poner imágenes, mala sensación. Vale. O si no, un momento. Yo creo que sigue estando, yo sé. Si no, espera, que lo que voy a hacer es mandarla del tirón. Es decir, vamos a coger esto, por ejemplo, uno más sencillo, este. No, este octoedro no, el que hemos dicho, cuadrangular. Vale, ahí lo tenemos, perfecto. Yo te doy, imagínate que te doy la figura en 3D, ¿vale? Y te digo, y aquí, esperad, que estoy enchufado. Y te digo que, fíjate que esto es 5 y que esto aquí es 4. Daos cuenta que estos son cuadrados, ¿vale? Entonces, lo único que hay que ver es, o vamos a poner 6, que hay que ver es a qué corresponde todo esto. Entonces, fijaos, esto de aquí, este 6 es esto. Esto de aquí es el 6, por tanto es eso, es esto, es esto, es esto. 16 no, 6. Y esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y este 4, como es un cuadrado, corresponde a esto, esto, esto y esto. Esto, esto, esto y esto. Y fijaos que esto, si lo cierro, esta parte coincide con esta aquí. Por tanto, también todas las partes de arriba serán 4. ¿De acuerdo? Porque encajarían con esta parte de aquí, que sería esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo el área total? Hemos dicho área lateral más dos veces el área, por ejemplo, de la base. Bien,
¿Cuál es el área lateral? Pues el lateral es un rectángulo. Cojo un rectángulo que tiene 6 aquí y 4 aquí. El área de este rectángulo es 6 por 4, supongamos que estos son centímetros, ¿vale? 24 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Cuántos rectángulos tengo? Pues 1, 2, 3 y 4. Es decir, tengo 4 rectángulos. Por tanto, el área lateral sería 24 por 4. 4 por 4, 16, 96 centímetros cuadrados. ¿Vale? Eso sería el área lateral. ¿Cuál es el área de la base, por ejemplo? Pues la base, fijaos que es un cuadrado. Un cuadrado de lado 4. El área del cuadrado es lado por lado. 4 por 4. 4 por 4, 16. ¿De acuerdo? Centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total? Pues la suma de 96 más 16. Es decir, 6 y 6, 12, 10, 112 centímetros cuadrados. Esto es el área de todas esto que hay aquí. El área de este, de este, de este, de este, de este, de todo eso ahí. ¿Vale? Pero fijaos que he tenido que abrir. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, si yo os digo el área, imaginaos que ahora la base es un triángulo. Aquí, este. ¿Vale? Aquí un prisma triangular que os tendría que dar. Bien, pues en este caso lo dejo para acá. En este caso, imaginaos, yo os tendría que decir, fijaos, por ejemplo, en esta figura que os diría, esto es 6, esto es 4, y aquí hay una altura, que sería esto de aquí, o esta línea de aquí, la que va de aquí, que esta altura, por ejemplo, es 2. ¿Vale? ¿Qué me estaría dando aquí? Pues este 6 de aquí es esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Este 4 sería el lateral. Esto, 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 esto. Y fijaos, ¿y este 2 qué sería? La línea que va por aquí. Esto sería un 2. ¿Vale? Eso sería un 2. Por tanto, ¿cómo haría la base? El área total. Pues el área total sería área lateral primero. Sería 3, porque tengo 3 rectángulos, 1, 2 y 3, ¿de qué? 6 por la base que es 4. ¿De acuerdo? Porque fijaos, si esto de aquí es 4, esto también es 4. ¿Vale? Entonces serían 3 por 6 por 4, 24, serían 3 por 4, 12, 3 por 2, 6, 72 centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería el área de la base? Pues es un triángulo. Perdona, el anterior. No, aquí esto no está bien porque habría que multiplicar este por 2, perdona. Hay que multiplicar este por 2 porque tengo la base y la tapa. O sea, estos son 32. Por tanto, aquí serían 144. ¿Vale? Ojito. ¿Vale? Serían 96. Vale, serían 96 más 32, 8. 100, perdón, 100 no sé, estos son 100. 128, perdón. O sea, la suma es 128, porque esto es 32, que hay que tener en cuenta, que no lo había hecho, perdonad, el de aquí y el de aquí, son dos, no solo uno, ya que el hecho de uno esto hay que multiplicarlo por 2, ¿vale? Aquí el área de la base sería el de un triángulo, que es base, en este caso es un 2, o sea, un 4, perdón, por la altura, que es un 2, partido por 2, y esto me da 4 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total ahora? Pues fijaos, el área total va a ser el de lo lateral, 72, más 4, que es la base, por 2, para tener en cuenta la tapa, es decir, 72 más 8, que serían 80 centímetros cuadrados. Ese sería el área total, la superficie de esa figura. ¿De acuerdo? Bien. Bien, así calcularemos. Por tanto, para calcular el área, estamos calculando el área. Lo que estamos haciendo es descomponer la figura en las superficies planas o básicas que tenemos. ¿De acuerdo? Esas tres que tenéis ahí son estas de aquí. La triangular, rectangular. ¿Qué pasa a la pentagonal? Bueno, la pentagonal había que hacer el área del pentágono. ¿Vale? Y esas son las fórmulas que tendréis aquí. ¿Cómo calculamos el volumen? Vamos a ver, os digo para todas las que hay. Para calcular el volumen. Fijaos que el volumen, ¿qué es? Pues imaginaos, yo tengo esta figura.
Aquí puedo hacer volúmenes, creo que no. No. Bueno, espera, vamos a intentar hacerlo más o menos potable. Voy a hacerlo aquí. Un momentito que lo dibuje, que no es nada fácil esto. Vamos a ver. Que me salga lo mejor posible. Joder, nada, imposible. Vamos a lo copio sin por ahí. Es decir, vamos a ver. Voy a cogerme esta figura de aquí. Vamos aquí, a la hojita vuestra. Vale, y me llevo, por ejemplo, este. Prima, vale. Me lo traigo para acá. Vale, se me va a copiar. Vale, aquí lo tenemos. Bien, este es un prisma rectangular. Podría ser cualquier prisma del mundo, el que sea. Vamos a ver, fijaos, razonemos un poco para que no aprendamos fórmulas a lo tonto. Esto es una cosa que tiene 3 dimensiones, ¿vale? Tiene la capacidad de almacenar dentro cosas. Como imaginaos una caja de zapatos puesta vertical, ¿vale? Entonces, ¿qué es el volumen? El volumen es, si yo esto pudiese echar un líquido, serían los litros o centímetros cúbicos o metros cúbicos. El volumen se mide en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, que yo podría echar aquí dentro, ¿vale? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues fijaros, el volumen siempre va a ser igual, fijaos. Si yo cojo esta base que está aquí, este cuadrado, que es la base, y lo subo, lo voy subiendo, yo, ¿qué es lo que voy recorriendo en todo momento? El volumen que tiene. Es como una jeringuilla, imaginaos un cilindro. Muy mal dibujado, pero un cilindro. Donde la jeringuilla está aquí, aquí tengo el émbolo y aquí tengo la jeringuilla. Si yo esto cojo de aquí, que es una circunferencia, su área son pi r cuadrado, y lo calculo por este espacio que recorro, lo que estoy calculando es el volumen. Es decir, el volumen siempre va a ser siempre el área de la base por la altura. Entendiendo por altura esto que yo recorro. Y por base, en este caso, esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto para figuras que no acaben en pico. Simplemente, si la figura, el volumen de una figura que acaba en pico, ¿cuáles acaban en pico? Pues, por ejemplo, pues una pirámide de este estilo. Las que acaban en pico, un cono, acaba en pico. Es lo mismo, exactamente igual, pero dividido por 3. Es decir, si acaba en pico sería área de la base por la altura y dividido entre 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una figura que acaba en pico. Vamos a buscar por aquí en las que tengo. Por ejemplo, esta figura acaba en pico. ¿De acuerdo? Bien, acaba en un pico. Pues si me piden el volumen sería el área de la base, que la base, fijaos que es un cuadrado, por la altura que tuviese la figura, por dividido por 3. ¿Vale? Eso es lo que nos saldría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, eso es la explicación de esta fórmula que tenéis aquí. Que te pone volumen es igual a área de la base por la altura. Pues claro, en cualquiera de estas figuras yo cojo la base. Si la subo, si recorro esta, o sea, tened en cuenta esto de aquí. ¿Qué es la altura? Para mí la altura es este lado de aquí. Desde aquí hasta aquí. O desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Entonces, si yo cojo la base y recorro esa altura, lo que estoy haciendo es calcular el volumen. ¿Bien? Vale, vamos a ver aquí. Por ejemplo, el 17. 17. Me lo voy a llevar. Y lo vemos aquí. Y ahora voy a tratar el volumen de un ortoedro. Vamos a ver, recordad que el ortoedro lo cojo de por aquí. Espera, me lo voy a llevar aquí. El ortoedro es este. ¿Vale? Esto es un ortoedro. Es como el que teníamos aquí arriba de base cuadrada, fijaos como este,
como el prisma cuadrangular, pero la base ya no es un cuadrado, es un rectángulo, ¿vale? Entonces me dice, el volumen neutral que tiene 4,8 centímetros de alto, ¿vale? Me están dando esto. Esto será 4,8 centímetros. 2,5 de ancho, es decir, eso sería esto de aquí. 2,5. Vale. Fijaos que eso sería desde aquí. ¿Vale? Y 7,5 de largo. A ver, no sé si lo dibujan aquí igual. Depende cómo lo coloquen también. A ver. No puede ser. A ver, esperad. Dice 4,8 de alto, si el alto está claro. Voy a ponerlo en este de aquí que está mejor. Sería esto mejor. 4,8 sería de alto, este de aquí, que son estas de aquí laterales. Bien. 2,5 de ancho. Vale. Perfecto, el 2,5 es este de aquí. El ancho es el finito, porque es esto de aquí. Eso sería el ancho. 2,5. ¿Vale? Es decir, este de aquí serían 2,5. Y ahora, de largo, 7,6. Vale, que sería esto de aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos. Teniendo en cuenta esto de aquí, el área total va a ser 4 veces, o bueno, vamos a poner mejor así. Sería el área lateral más 2 veces el área de la base. O lo que es lo mismo, 4 por el área de un rectángulo, que son estos de aquí, y hay, bueno, perdón, hay dos tipos, ¿vale? No es 4 por, fijaos, en este caso tendréis que hacer, fijaos, que es más complicado, porque mirad, vamos a hacer primero los rectángulos grandes, que serían este, hace este espacio, y este, ¿vale? El 1 y el 2, estos son los rectángulos grandes. Si yo me los saco aquí, tiene, fijaos, esto es 7,6, el largo de aquí, y esto de aquí, no puede ser, a ver, perdonad, así, 7,6 que es lo largo, no puede ser al revés, 7,6 y esto, este es largo, vale, y este de aquí es 4,8, aunque solo sea por las longitudes, fijaos, eso es, esto está cambiando, 7,6 es el lateral y esto de aquí es 4,8, con sea por longitudes, o sea, tenemos 7,6 que es la más larga, es esta, luego 2,5 que es la más corta y 4,8 la más larga, por tanto, esto tendrá 7,6 aquí. En este lado 4,8, ¿vale? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. 7,6 por 4,8. ¿Vale? Que es algo que tenemos aquí. Así con aquí para no tener diferencia. 7,6, no lo han hecho. Vale, lo vamos a hacer entonces a manubrio. Bien, hemos dicho 7,6 por 2. 7,6 por 4,8. 7,6 por 4,8 y eso me da 36,48, es decir el área de este rectángulo es, como he dicho, 36,48, ¿vale? Pero fijaos, tengo dos, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Tengo dos de esos rectángulos. Por tanto, vamos a poner área rectángulo grande será igual a 2 por 36,48. Esos son los dos rectángulos grandes que tengo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso por 2. 72,96 centímetros cuadrados. Ya tendría el área, fijaos, de esto, voy rayando lo que hago de este y de este aquí. Por supuesto, esta solapita que hay por aquí es por si para recortarlo y pegarlo. O sea, esto no tiene nada que ver, esto olvidaos de ello. De hecho, creo que se puede borrar, sí, perfecto. No vaya a confundir eso. Eso nada. Son las pestañitas para poder recortar y hacer la figura, ¿vale? Vale. Me voy ahora a los otros dos rectángulos. Tengo dos rectángulos chiquitines.
que fijaos, yo sé que el largo es 7,6. ¿Por qué? Pues porque, mirad, este largo de aquí es 7,6 y lo tengo igual. ¿Y esto de aquí con quién encaja? Pues fijaos, este lado de aquí va a encajar con este lado de aquí, si yo lo cierro. Por tanto es 2,5. Es decir, que el área de uno de estos rectángulos es 7,6 por 2,5. ¿Vale? Con lo cual 7,6 por 2,5. 19. Perfecto. 19 centímetros cuadrados. Como tengo dos, porque tengo uno aquí y otro arriba, sería área total de rectángulo serían 2 por 19. Es decir, 38 centímetros cuadrados. ¿Vale? Ya tengo el área también de aquí. ¿Vale? ¿Qué me queda por colorear? Pues este de aquí y este de aquí, que son iguales. Bueno, pues cojo uno. ¿Vale? Lo que es la tapa, la base. Este de aquí. Fijaos, esto de aquí es 2,5. ¿Vale? Aquí lo tenéis. 2,5. ¿Cuánto vale el ancho? ¿Cuánto vale esto de aquí? Pues lo mismo que esto de aquí, 4,8. Por tanto, el área de uno de los rectángulos de uno, de esto será 4,8 por 2,5. Eso me da 4,8 por 2,5, 12. Perfecto. 12 centímetros. Este es el de 1, pero tengo dos. Este y este. Por tanto será, el área será, estos rectángulos serán 2 por 12, es decir, 24 centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿Cuál será el área total? Será la suma de este más la suma de este más la suma de esto de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, el área total será la suma de todo. Lo voy a hacer aquí porque si no tengo que cambiar de página. El área total, lo voy a poner sin columnas, será el primero 72,9 más el segundo 38 más el tercero 24. ¿De acuerdo? 12, 14, 134,9 centímetros cuadrados. Eso sería el área. Aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y cómo calcularíamos ahora el volumen? Pues lo que os he dicho. El volumen de esto es el área de la base, fijaos que la base es esta, por la altura, que es 7,6. Es decir, como no acaba en pico ni nada, el área de mi figura es, el volumen, perdón, es área base por la altura. El área de la base ya lo hemos sacado antes, que está aquí, 12. ¿Vale? Y la altura es 7,6. Muy bien. Pues serían área de la base 12 por la altura 7,6. Y eso nos queda 12 por 7,6, 91,2. Como es volumen, es unidades al cubo. Siempre los volúmenes van a la 3. ¿Vale? Unidades al cubo. Vamos a comprobarlo. 91,2. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ese sea el desglose de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Hay que ver las figuras en las que se descompone y cuesta un poco al principio, pero es así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el segundo. Vale. Prisma triangular. Vamos. Lo primero hay que saber qué figura es. Voy a buscarla. Prisma triangular. Ahí lo tenemos. Desarrollado, pero sería esto. ¿Vale? Entonces me dice de 7,9 de alto, es decir, 7,9 tendría esto, y 1,5 de arista de la base, es decir, 1,5. Quiere decirse que
Yo aquí tengo 7,9 y esto es 1,5, ¿vale? Que es el lateral. Por tanto, esto es 1,5, 1,5, esto es 1,5, 1,5, 7,9. ¿De acuerdo? Fijaos, en este caso, el problema es más complicado como lo pone aquí. Yo lo voy a hacer como os lo podría pedir, ¿vale? Yo ya os daría, porque habría que utilizar Pitágoras para la altura, pero yo os diría que la altura ya os la daría yo, ¿vale? Para que tuvieseis estos datos. Aquí la altura os diría yo, no como en el ejercicio, que esta altura es 1,3, ¿vale? Os la doy yo. 1,3, ¿de acuerdo? No hay que calcular por Pitágoras, ya te la doy yo. No voy a pedir que lo hagáis por Pitágoras. Entonces, fijaos, me dice, calcular el total volumen de delta. Pues el área total, ¿cuál sería? Fijaos. El área total, como siempre, es área lateral más 2 veces el área de la base. En este caso el lateral, como todo el rato, siguen siendo rectángulos, ¿vale? Fijaos, tengo un rectángulo que tiene 7,9 aquí y aquí serían, fijaos, 1,5. ¿Por qué? Porque este lado coincide con este, si yo lo pido, ¿vale? Tenéis que verlo. Esto de aquí, que es 1,5, esto, que es 1,5, es esto de aquí. Y por tanto son los demás, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería el área de uno de estos rectángulos? Pues 7,9 por 1,5, ¿vale? Pues aquí tendríamos 7,9 por 1,5 y eso nos sale 118,5, ¿vale? Centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que tengo 1, 2 y 3. Por tanto, el área lateral total será 3 veces 118,5, ¿vale? Porque lo tengo 3 veces, que son 355,5. Vale. Eso será el área lateral. Ahora, ¿cuál es el área de la base? Es un triángulo. La base es base del triángulo por altura partido por 2. En este caso, la base del triángulo es esto, es 1,5. La altura, repito, que en el ejercicio no la dan, pero yo en el examen, si pusiese esto, os la daría. ¿Vale? Tendréis que aplicar Pitágoras. Por tanto, me quedaría esto. 1,5 por 1,3, 1,5 por 1,3, entre 2, 0,975. Esto sería centímetros cuadrados, el área de uno de los triángulos, pero hay dos. ¿Vale? Tenemos, por un lado, la tapa, y por otro lado la base y la tapa. Entonces, ¿cómo sería el área total? Sería de todos los rectángulos, los 3, más 2 veces el de la base. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo cojo la base, la multiplico por 2 y le sumo 355,5, me da 357,45. 357,45 centímetros cuadrados. Eso sería todo esto de aquí, lo que voy a colorear ahora mismo. Fijaos, voy a colorearlo con esto. Eso que he calculado es esto. Todo esto de aquí. Coloreado bien, analizar bien aquí y tal. Eso, recordad que esto simplemente son las pegatinas, o sea, los bordes, los juntamos. Eso ni lo miréis. Eso es porque, pues si lo quieres imprimir y hacer pegar, ¿vale? Un recortable, vamos. ¿Vale? Eso sería la superficie calculada. Repito. La altura aquí se la calculan por Pitágoras. Para nada a todo el mundo, pero necesitan calcular la altura por Pitágoras porque hace falta para el triángulo. Yo te la daría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Oye, aquí me he ido una coma yo. A ver, 7,9. 37, a ver. Aquí hay una coma que aquí me he ido yo. Vale. El cálculo es el mismo, ¿eh? O sea, quiere decir, aquí hay una coma que me debo haber ido y esto deben ser 7,9 por 1,5, esperad, un momentito, voy a corregir eso. 7,9. Efectivamente. Esperad, corregid esto en un momento. Esto es 11,
Esto es 11,85, perdón, ¿vale? Por tanto aquí también es 11,85 y entonces aquí sale 35,55, ¿vale? Además sí que está todo bien, ¿eh? 35,55 y aquí sale 35, vamos a ver, aquí serán, vale, pues vale, entonces aquí la suma va a salir otra que será, vamos a hacerla, a ver, 35,55 más 2 por 0,975. 37,5, eso es, perdonad, que se me ha ido una coma ahí. ¿Vale? Ahora sí. Y repito, ya digo, solo queda ahora. Sí, simplemente ya os digo que me voy a equivocar al copiar. Solamente como lo estoy haciendo con el ordenador, a poner la coma. Esto yo lo daría, ¿vale? O sea, esta altura por Pitágoras yo la daría. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo calculamos el volumen? Pues recordad. El volumen sería área de la base, porque esto no acaba en pico, por la altura. ¿Cuánto es el área de la base? El del triángulo. Esto de aquí. 0,975. Recordad que la he calculado aquí. Está solo loco. La tenéis aquí calculada. ¿Vale? ¿Y cuál es la altura? Pues me dicen que la altura es 7,9. Pues eso por 7,9. Lo están diciendo. Aprender fórmulas. Área de la base por la altura. Es decir, 0,975 por 7,9. Y eso me queda 7,7. Vamos a ver cuánto cogen aquí para tenerlo igual. Sí, 7,7. 7,7 centímetros cúbicos. ¿Vale? Recordad el área de la base. Es la base porque es lo que estoy subiendo por la altura. ¿Vale? Ese sería. ¿De acuerdo? Bien. No voy a pedir, o sea, como mucho esto fuera. No voy a pedir áreas con pentágono ni primas. Como mucho lo que os he dicho. Saber bien. Triángulo cuadrado. ¿De acuerdo? Pedir en el examen para que calculéis esto y esto no. Por tanto, este ejercicio nada. Si alguno lo quiere más que me lo diga, yo os lo explico en otro vídeo, pero aparte. No quiero ponerlo aquí para no leer a nadie. Esto no entra. ¿Vale? Bien, si seguimos, nos encontramos con las pirámides. ¿Ahora qué son? Son prismas que acaban en pico. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, el área lateral es lo que tengamos por el número de caras. ¿Vale? El área de una de ellas por el número de caras. Por ejemplo, para alguno que acabe en pico, esto es una pirámide hexagonal, pues por aquí la tengo también. Pirámide hexagonal, aquí la tenéis, para que me va a pasar la pizarra. Pirámide hexagonal. Vale. Aquí la tenéis, ¿vale? Si la abrís tendréis esto. Recordad que estas historias de aquí las voy a quitar. Es por si lo recortásemos, por si lo sacásemos y lo recortásemos, ¿de acuerdo? No nos valen absolutamente para nada de geometría. Bien, entonces esto sería que tengo en los lados. Pues en los lados lo que tengo son triángulos. ¿De acuerdo? Tengo triángulos. Nuevamente yo tampoco voy a pedir en el examen una pirámide hexagonal, la pediré triangular, que sea, ¿vale? No voy a pedir eso. Entonces, ¿cuál sería? Fijaos, sería el área de las caras laterales, por ejemplo, por algo de esto, de base cuadrada, ese tipo de cosas. Sería el área de las caras laterales, ¿vale? Por el número de caras que tengas como antes. Aquí igual. Aquí solamente está el de la base y una vez. ¿Por qué? Porque a la altura hay un pico. Aquí no tengo área. O sea, esto fijaos que viene de aquí. Este, mirad. Si yo cojo este, cuadrangular. Vaya hombre. Joder, chico. Mirad, si yo cojo esto, quiero que relacionéis. Si yo cojo esto, me lo voy a llevar aquí abajo. Y cojo el otro, ¿vale? Estas dos son la misma. Lo único que he hecho ha sido hacer aquí un pico. Esta parte de arriba convertirla en un pico. Se puede hacer, pero bueno, estarían ahí. Es que no se puede hacer transparente, pero bueno. Sería esa la historia, ¿vale? O sea, es lo mismo.
un cuadrado de base, un cuadrado de base. Lo que pasa que esto lo acabo en pico y lo uno. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, las fórmulas en cuanto a lógica son lo mismo. Variará lo que tenga en el lateral. ¿Vale? Bien. Aquí. Cuadrangular. Esto sí. Bien, simplemente deciros que esto de aquí, este lateral, sería la arista. ¿Vale? Yo os daría otro dato. Entonces, fijaos. Bueno, voy a coger el ejercicio, pero un momentín. Cojo el ejercicio, ahora lo hacemos, ¿eh? Bueno, voy a coger aquí. Bien. Vamos a ver. Ahí me dicen, me estoy dejando de montar por aquí. Vale, lo vamos a quitar ya. Vale, me quedo con esto. Dice. Y me quedo con este abierto también, ¿eh? Que lo tenemos, creo que lo tengo. Si no lo busco. Una pirámide de base cuadrada. Pirámide de base cuadrada. Perfectísimo. Vale, esta es. ¿De acuerdo? Bien. Esta línea de aquí, esto de aquí, fijaos lo que lleva subrayado ahora mismo. Esto, como esta, que equivaldrían con estas, eso son lo que denominamos aristas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces el que me dice calcula la total de una pirámide, el volumen total, como siempre, que dice de 9,3 de arista. Fijaos, aquí os dan la arista. ¿Vale? Yo no daría la lista. Ahora veréis por qué. Hay algo más fácil. Voy a poner primero los datos. Me dicen que la arista, es decir, que este lateral es 9,3, que es lo mismo, repito, que esto. ¿Vale? Y la base son 6,5. Todos son 6,5. ¿Vale? Bien. ¿Por qué digo que no daría eso? Fijaos, si yo quiero calcular el área, lo que tendría es los áreas laterales más el área de la base. ¿De acuerdo? El área de la base, vamos a empezar por el que es muy fácil, es un cuadrado. La base es un cuadrado. Por tanto es 6,5 y aquí 6,5. ¿Vale? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado, 6,5 por 6,5. Y esto me va a quedar 6,5 por 6,5 o 6,5 al cuadrado, 42,25 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va a quedar. Bien. Vamos con el lateral. El lateral es un triángulo, pero fijaos. Vamos a ver qué sabemos de esos triángulos. Bueno, en realidad hay 4 triángulos. ¿Qué sabemos? Yo sé que la base es esta, es 6,5. ¿Lo veis? Fijaos, la base es el lado del cuadrado. Y como el cuadrado es 6,5, o sea, ¿pero qué me están dando ahora? ¿Cuál es la faena? Aquí me está diciendo que esto vale 9,3. Y yo, el área de un triángulo es base por altura partido por... Aquí está el problema, en el que yo necesitaría conocer esto. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Por Pitágoras. Yo en el examen lo daría directamente, por eso no me voy a meter a calcularlo. Es decir, yo en vez de darte la arista, te diría que la altura del triángulo lateral es 8,71. No tienes que calcularlo. Te diría que la altura esta, mi dato sería 8,71. Es decir, en el de arriba, en lugar de darte este 9,3, yo te diría que la altura está de aquí mal dibujada, que esa altura es 8,71. Con lo cual, el área del triángulo ya simplemente es la base, 6,5, por la altura, 8,71. No confundir con la arista. La arista es el lado del triángulo, ¿vale? Es el lado, no es la altura. Partido por 2. ¿De acuerdo? Y esto me daría 6,5 por 8,71 entre 2 dividido por 2, y eso me da 29,6 más o menos,
centímetros cuadrados. ¿Esto qué es? Esto es el área de una figura. Pero tengo 4 triángulos. Entonces, ¿cuál es el área lateral? El área lateral sería, o sea, el área total, perdón. Hemos dicho que es el área lateral más el área de la base. ¿Y cuál es el área lateral? Los 4 triángulos que cada uno tienen de área 29,6. Más ¿cuál es la base? La hemos calculado arriba, que es el cuadrado, que serían 42,25. ¿Vale? Si hago esas operaciones, 4 por 29,6, y a eso le sumo, lo que obtengo son 160,65 centímetros cuadrados. Eso sería el área de mi pirámide de base cuadrada. ¿Vale? A ver, no me digas que sale otra. Vamos a ver. 6,5, a ver, 6,5 por 8,71 entre 2. 6,5 por 8,71, y eso da 29,6 si no me he equivocado. Ah, bueno, 28,32 dependiendo. Vale, a ver. 6,5 por... Espera, que cojo. Voy a comprobar porque se desfasa un poco. 6,5 por 8,71. Joder, lo he puesto mal. 6,5 por 8, entre 2. 28,30, sí, perdonad. Esto no sé por qué. Con la calculadora esta no veo nada. 28, esto es 28,3. Vale, no afecta ahí. 28,3. Por tanto aquí serían 28,3. Entonces la operación total que tendría sería 4, eso por 4, más 42,25. Y eso me da 155,48, perdona. 155,48. ¿Vale? Creo que ahora sí. Son operaciones, no hay ningún problema. Ni siquiera se lo hiciese mensaje. Vale, ahí está. 48,50. Lo único, recordad y hago hincapié en que aquí es más complicado. Espera a ver si llego. Aquí es más complicado porque te dan esto en lugar de darte la altura y tienen que utilizar Pitágoras. Yo directamente en el examen te daría ya esto, no tienes que hacer Pitágoras, ¿vale? ¿Y cómo calculamos el volumen? Fijaos que os he dicho la fórmula fundamental. El área del volumen es, vamos a ver, el volumen es área de la base por la altura y se acaba en pico partido por 3. Vamos a ver, el área de la base sería, hemos dicho que, voy a cogerlo de aquí ya, la base 42,25, ¿vale? Por la altura. En este caso sería la altura que está en el centro y esa nuevamente yo la daría, diría la altura que no es la del lateral, ¿eh? O sea, una cosa es, fijaos, una cosa es la altura que tiene este lateral y otra cosa es la que cae de la pirámide hacia el centro. En este caso, fijaos, yo la daría también. O sea, a lo que me refiero es, si yo tengo esto, una cosa es si yo me tiro con un monopatín por aquí, o sea, por el lateral, hasta donde llego, una pirámide, las escaleras que subimos, ¿vale? Eso es la altura que sería para el triángulo, ¿vale? Y otra cosa es, si yo cojo, imaginaos, poneos en la mente, me subo hasta el pico y con una cuerda me descuelgo por dentro de la pirámide y llego hasta el centro. Esta es la altura para el volumen, que es diferente de la lateral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como, si lo vemos de perfil sería así. Esto es esta altura de aquí, ¿vale? La lateral, esta, perdón, que llegas hasta aquí, es decir, fijaos, parto del pico y llego hasta el lateral, y si yo abro un agujero, una tapa que hay aquí arriba y me dejo descolgar con una cuerda, no llego al lateral, llego hasta el centro. Esa sería la altura para el volumen, que repito, yo también os la daría, es decir, no tendría, aquí la calculan, pero yo os diría que esa altura es 8,08, ¿vale? Solo me interesa que hagáis cálculo, no me interesa que andéis aquí ahora con geometrías, ¿vale? Esto sería por 8, ¿cuánto? 808, ya repito que os la daría yo, ¿eh? Esta sería
La anterior es altura del triángulo de la cara lateral y esto es la altura de la pirámide, ¿vale? ¿De acuerdo? La altura de la pirámide no es lo que mide esto, es lo que mide hasta el centro, ¿vale? Y todo esto entre 3, ¿de acuerdo? Y eso tenéis aquí, os saldría 113,86 centímetros cúbicos, ¿vale? Porque son volumen. Bueno, entonces aquí simplemente sí que es verdad que diferenciáis en eso, repito. O sea, una cosa es que yo me deslice por aquí, o me deslice por aquí, y llega hasta aquí, ¿vale? Que esto sería la altura del triángulo lateral. Y otra cosa es que yo desde aquí me descuelgue y llegue por dentro, a esta altura hasta dentro. Llegue por dentro hasta el centro de la pirámide. Esta está por fuera. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, una es descolgándose y la otra es como si fuese un tobogán. En una me tiro como un tobogán por el lateral, ¿vale? Y en la otra me dejo descolgar de arriba con una cuerda. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente no voy a pedir de bases que sean hexágonos ni nada por el estilo. Fuera. No voy a pedir hexágonos. ¿Vale? Y tampoco voy a pedir lo que son troncos. Troncos de pirámides y demás, tampoco. Fuera. Ni volúmenes, ni nada. Esta página, fuera. Quiero las figuras básicas. ¿De acuerdo? De troncos, nada. 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 No hay área de troncos. ¿Vale? O sea, quiero los básicos. Lo que os he dicho. Ahora os pondré sino una tablita un poco todos. ¿Vale? Nuevamente, seguimos. ¿Qué hacemos ahora que nos queda? El cilindro y su hermano puntiagudo, que es el cono. ¿Vale? Fijaos. ¿Cuál es el área? Simplemente hay que verlo, hay que razonarlo. Es decir, si yo me veo la pizarra y cojo un cilindro, si lo encuentro, un momentito, que luego están aquí. Se me ha ido el directorio. Vale, si yo cojo un cilindro, fijaos, yo cojo este cilindro y lo abro con un abre latas, abro esto de aquí, abro lo de abajo. Lo que me queda es esto. Un cilindro está hecho de dos circunferencias y un rectángulo. ¿Vale? Punto, no tiene nada más. Dos circunferencias y un rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la superficie? Pues la superficie será la superficie de las dos circunferencias, que recordad que la superficie de una circunferencia, superficie, es pi r cuadrado, o como yo os dije, 3,14 por r al cuadrado, ¿vale? Y aquí acabamos de ver que el área de esto, ¿vale?, es base por altura. Lo que pasa que ahora, fijaos, aquí hay que razonar una cosita. Esto es la altura. Bien, perfecto, que es desde aquí hasta aquí. Pero esto de aquí, fijaos una cosa importante, muy importante. Esto de aquí, vale, azul con azul, cojonudo. ¿Qué hago yo? Capriles. Vamos a ver. Esto de aquí, eso, que es lo mismo que esto, ¿cómo lo saco? Pues fijaos, simplemente coged un folio y enrollad. Es decir, esto amarillo es esto de aquí. Si yo cojo esto y lo enrollo, esto de aquí es lo mismo que lo amarillo. Si no, ya os digo, coged un folio y lo enrolláis con celofán, sin solaparse. ¿De acuerdo? O sea, yo cojo un folio y lo que hago es hacer un canuto, como cuando vamos a hacer un megáfono, pero simplemente que se toque un extremo con otro. Y miradlo desde arriba y veréis que hay una circunferencia. Si yo ese folio lo abro, la circunferencia se ha convertido en una línea recta, y justo lo que era la longitud de la circunferencia ha pasado a ser la medida de este lado de aquí. Y recordad que la longitud de una circunferencia, que es esto o esto, era 2 por 3,14 y por r. Es decir, de aquí no me tienen que dar cuánto mide este lado, solo me tienen que dar el radio de la circunferencia, que ya lo sacaré yo. Os invito a que hagáis lo del folio, que es bastante ilustrativo, ¿vale? De ahí que te pongan aquí de memoria, que dicen, ¿por qué la lateral es 2 pi r por tal? Pues fijaos, porque el lateral hemos dicho que es esto, ¿vale? La altura y
¿Esto de aquí qué es? La longitud de una circunferencia, por lo que os acabo de decir, porque esta longitud es lo que mide el rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Está? Y fijaos, aquí está el área de una circunferencia por 2, porque tengo tapa y base, y la longitud de la circunferencia por h, que es el área del lateral. ¿Vale? ¿Cómo hago el volumen de un cilindro? Área de la base, que es una circunferencia, pi r cuadrado por la altura. ¿De acuerdo? A ver si por aquí hay un cilindro. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo antes de seguir con el otro. Este de aquí. Bien. Me voy a bajar el cilindro. Aquí, para poner las cositas. Primero lo pongo aquí y luego lo abrimos. Entonces, fijaos. Me dice, este me interesa. O sea, te pediré algo de este estilo. Entonces, el volumen de un cilindro de 8 altura, desde aquí hasta aquí, 8,1 centímetros de alto, y la base, el radio de la base, que es lo mismo que el de la tapa, es 2,4. Muy bien. Pues fijaos, yo que sé, que esto es 8,1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es 8,1. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto mide esto de aquí? Pues os lo he dicho. Lo mismo que esto de aquí. ¿Por qué es lo mismo? Y eso es 2 por 3,14 y por R. ¿Y cuánto es R? 2,4, porque me lo están diciendo. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Es decir, que ese lado sería, vamos a coger la calculadora, 2 por 3,14 por 2,4. Y eso me da 15,072. No es un área, es este lado. Por tanto, mi rectángulo ya ha quedado así, fijaos. Si yo ahora saco de ahí el rectángulo, más o menos, sería 8,1 aquí, vaya hombre, 8,1 aquí, y arriba me quedaría, hemos dicho, 15,072. ¿Cuál es el área, por tanto? 15,072 por 8,1. Base, que es lo mismo, este lado es igual que este, por la altura. ¿De acuerdo? Por 8,1. Y esto me queda, equivocado, 122,08 centímetros cuadrados. Ya tengo el área, eso que acabo de calcular es esto. ¿Qué me quedan? Las dos circunferencias. Calculo uno. Hay una circunferencia 3,14 pi por el radio al cuadrado, 2,4 al cuadrado. Bien, pues sería 2,4 por 2,4 y todo eso por 3,14. Habrá posibles diferencias por los decimales, pero vamos, 18,08 centímetros. Fijaos, hay dos, entonces el área total será el área lateral, que es el rectángulo, más 2 veces el área de la circunferencia, la base y la tapa, es decir, el área del rectángulo 122,08 más 2 veces 18,08. ¿Vale? Es decir 18,08 por 2 más 122,08. Es decir, 158,25. Esto sería, si no me he equivocado, la comprobamos, el área total de esa figura. ¿Vale? Las dos circunferencias, el área total, 158,34. Ahí están mi 34 y 25 son los decimales, ¿vale? 3,14. ¿De acuerdo? Eso está ahí. ¿Y ahora cuál es el volumen? Pues fijaos, lo he dicho antes. ¿Esto acaba en pico? No. Como no acaba en pico, el volumen será el área de la base por la altura. ¿Qué es la base? Una circunferencia. Bien, pues ya lo he calculado, 18,08.
área de la base circunferencial. ¿Cuánto es la altura? Me lo dicen, 8,1. Pues esto será igual a 18, que me he olvidado. Un momento que se me ha ido. Vale. 18,08 0,8 por 8,1 y eso me queda 146,45 centímetros cúbicos por qué volumen, ¿de acuerdo? Ahí está, 51,56 lo que os he dicho, ¿vale? Fijaos que no he aprendido nada nuevo, simplemente ha sido utilizar la fórmula y solamente razonar, y que lo veis con un folio, que esta longitud de este rectángulo que me va a hacer falta aquí, esa longitud es siempre la longitud de la circunferencia, porque está enrollada en ella cuando está hecha la figura, ¿vale? Bien, vamos aquí. ¿Qué vendría? Pues su hermano, que es el cono, ¿vale? Aquí sí que hay que aprender una formulita que es el área lateral, ahora lo veréis, ¿vale? Pero solamente esa y es el razonamiento. Entonces, nuevamente, un cono. Vamos a coger aquí. Cojo el cono. ¿Está? Sí. Cono. Bien. Oh, vale. Ya sabéis que lo de intestino es esto. Nada, esto es para recortar la figura y hacerla, ¿vale? Fuera. Se me borra la figura. Fuera. Y esto aquí también fuera. Bien, fijaos lo que me queda ahora. Ahora me queda una figura un poco más rara que la otra. Si yo abro un cono me queda esto. ¿Vale? Bueno, aquí hay que saber, el lado del cono, esto de aquí, que corresponde con esto de aquí, se llama generatriz. Y ese es el dato que a ti te van a dar. ¿Vale? Siempre que te metan el área de esto, te van a decir la generatriz es tanto. Y tienes que saber que la generatriz es esto de aquí. Esto. O esto, que es lo mismo, es la generatriz. ¿Vale? Con la que se genera el cono. Entonces, ¿cuál es el área de eso de ahí? Bueno, eso simplemente hay que saber. Este área es pi. Tela, un momento. El área de esa capa, parece una capa, de esta capa de aquí sería pi, pi por el radio de esta circunferencia, el R, por la generatriz, que la generatriz es lo que mide ese lado de ahí. ¿De acuerdo? Eso sería el área lateral. ¿Vale? De tal manera, aquí lo tenéis. Aquí te dicen, ¿cuál es el área? Pues el área lateral es pi por R por la generatriz, lo que os he dicho. Eso es el área de la capa esta, sí. O sea, de la capa sería el área de... Bueno, sería el área de esto. Fijaos que esto es curvo, por eso no hago un triángulo, porque esto es curvo. Entonces, con eso lo calcularíamos. ¿Y cuál sería el área total? Pues el área de esta capa y el de la circunferencia que mide. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí. Yo os daría la generatriz. Lo voy a hacer como yo lo... Bueno, es que aquí te dan... Lo voy a hacer como yo lo pondría. Aquí me dirán calcular la lateral total de volumen. Fijaos. Lo voy a tunear como te lo daría yo. Pero vamos, antes que poneros un cono, os pongo un cilindro. El anterior. Vamos a ver. Bien. Este de aquí, vamos a uno nuevo. Vale. Aquí está. Bien, entonces, me voy a bajar. Me voy a traer la figura. Vale. Yo os daría de aquí todos los datos, es decir, os diría, el volumen cono tiene 4,6 de alto, fijaos que el alto es, nuevamente pasa como lo de antes. El alto es, imaginaos que yo tengo el cono, que subo hasta aquí arriba, abro una trampilla y me dejo caer con una cuerda hasta el centro. Esta es la altura, que es 4,6, ¿vale? Que tiene de radio 7,2, ¿vale? Y yo además os daría, cosa aquí no dan, pues se puede calcular por Pitágoras, pero yo te daría esto.
te dirá que la generatriz es 8,54, es decir, que este lado es 8,54. Por tanto, te estoy dando 8,54, que es el lado de aquí. Que el radio es 7,2. ¡Ojo! No, esta altura no es esto de aquí, ¿eh? No es esto de aquí. No tiene nada que ver. ¿Vale? Es interior. ¿Vale? Esto sería 7,2. Por tanto, área lateral. Muy bien. Pues área lateral dijésemos que sería el área de esta figura aquí, de esta capa, que hemos dicho que es pi por el radio y por la generatriz, que te la estoy dando. En el problema no te la dan, pero aquí sí. Más el área de la circunferencia, que la circunferencia es pi 314 por el radio, pero esta vez al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo por partes. O bueno, cojo directamente aquí. ¿Lo veis? Aquí tendríais. Esto me dará, el primero es pi por r y por la generatriz, es 193,26. ¿Vale? 193,26 más el segundo, que sería 3,14 por 7,2, 162,86. Lo cual me da en total 356,12 centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, la capa, que es pi por r, perdón, sí, pi por r por la generatriz, que yo te la voy a dar, y la circunferencia. ¿Cuál es ahora el volumen? Pues fijaos, volumen es una figura que acaba en pico, por tanto, área de la base, que es una circunferencia, por la altura, pero ojo, la altura que me están dando, esta que os he dicho, esta de aquí, ¿vale? La de dentro, la de que me descuelgo una cuerda, y todo esto al acabar en pico, todo esto por acabar en pico dividido por 3. Fijaos que el del cilindro es el mismo, pero sin el 3, ¿vale? Pues, ¿cómo sería esto? Pues área de la base la hemos hecho, la circunferencia, que está aquí, 162,86. La altura me la están dando, que es 4,6. Y dividido por 3. ¿Vale? Porque acaba en pico, es un cono. Y eso me quedaría 249,72 centímetros cúbicos. ¿Vale? 200, eso es, ¿vale? Ya digo, aquí esto de Pitágoras os lo ahorraríais, porque yo os daría directamente la generatriz, ¿vale? Tenéis que calcularlo. Como aquí, allá, entonces esto no da, ¿vale? Este no, ¿vale? Otra vez igual, de troncos y todo eso, nada. Troncos de aquí nada, muy interesante, está muy bien, pero no estamos para estas historias, fuera de esto nada. Esto nada, ¿vale? Ya habríamos acabado este tema. Es decir, resumiendo un poco la historia, ¿qué os pediría? Bien, de esta parte, de la última parte, no aplicaréis Pitágoras, no es que sea muy complicado, pero no quiero meternos en el general, pero aquí lo que quiero es que sepáis calcular el área y el volumen de, primero, figuras sencillas, ¿como cuál? Pues como esta, ¿vale? Como esta, descomponiéndolas, esta no y esta tampoco, ¿vale? Ya digo, de estas, área, o sea, superficie lateral, área total y el volumen, ¿de acuerdo? Si ten en cuenta las últimas. No, os daría siempre la altura lateral, ¿vale? No vais a tener que calcular por Pitágoras, esto no tendréis que hacerlo, porque te iba a dar siempre esta H de aquí, te la iba a dar, ¿vale? Bien, de aquí, pirámide hexagonal no, nuevamente, facilitas que acaben en cuadrado, de base cuadrada, calcular el área total, el volumen también, ¿vale? Y nuevamente te daría todos los datos, ¿vale? O sea, no hay que calcular datos, solamente tienes que explicar la fórmula y razonar. No pediría nada de troncos, Aquí tenéis áreas y volúmenes importantes del cilindro y áreas y volúmenes del cono, ¿vale? Y nuevamente, igual, te daría en este caso la generatriz. No tienes que calcular la generatriz te la voy a dar yo, ¿de acuerdo? Y tampoco voy a pedir los troncos de los cilindros, ni de los conos, ni nada de eso, ¿vale? La esfera, bueno, aquí nos meten la esfera, sí, espera, que aquí me he ido un poco de la esfera. Simplemente que sepáis, es que sí, espera, la esfera sí, ¿eh?
y todo lo otro muy rápidamente, pero esto sí. De la esfera es que me lo paso. De la esfera tenéis que saber, aquí sí que sabéis la fórmula machete, que es que las superficies son 4πr cuadrado y que el área son, o sea, perdón, que el volumen son 4/3 del pi r cubo. ¿De acuerdo? Eso sí. ¿Vale? Y calcularla. Por ejemplo, vamos a hacerlo con esto. Este ejercicio sí puede, o sea, este de aquí no, pero este de aquí sí, voy a hacerlo con esto. Por ejemplo, el ejercicio tal cual de examen sería algo de este estilo. Sería algo así. Calcula el volumen de una esfera que tenga esto. Calcula el volumen. Bueno, aquí simplemente es la formulita tal cual. Es decir, ¿cómo calculo el área? Pues yo sé que el área de una esfera es 4πr, 4pi, se me ha ido r cuadrado, si no me equivoco. 4πr cuadrado, eso sería 4 por pi por el radio al cuadrado. Hacéis esta operación y os sale 394,8 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el volumen? 4 por 3,14 por el radio ojo a la 3 y todo esto dividido por 3. Ese es el volumen de la esfera. Entonces serían 735,62 centímetros cúbicos. ¿Vale? Simplemente saber las fórmulas, pero lo demás no, ¿vale? De troncos y todo eso, nada. ¿Vale? Esto tampoco. Calcular tampoco, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ya a la vuelta practicaremos algunos. Aquí tenéis el resumen, ya digo, de aquí, lo que os digo, esto sí que no. Bueno. O sea, troncos no. Troncos cortarlo por arriba. Troncos no. ¿Vale? Tronco no. Y esto sí, solo que sin tener hexágono ni nada, como mucho un cuadrado o algo de ese estilo. ¿Vale? Es un poco lo que tenemos que tener fijo ahí. ¿Vale? Pues bueno, este es el último vídeo antes de Semana Santa, ya no habrá vídeo, lo que os dije. Si la cosa va bien, levantan el confinamiento y se reanudan las clases. La siguiente clase de matemáticas sería el miércoles 15, ¿vale? Nos queda por un tema que bueno, que es el de estadística y probabilidad, que tiene un poquito de enjundia, pero bueno, donde estamos aquí. Pero vamos, tenemos tiempo de más y es muy mecánico y lo que se da son cosas bastante inmediatas, no hay que pensarlo mucho, sabes la fórmula y ya está, ¿vale? Entonces nos quedaría esa parte. Dejo como siempre abiertos los comentarios y ya digo, hasta después de Semana Santa no habría más vídeos si es que lo hay, y si no ya daremos la clase en presencial. También podéis tener las dudas a esa clase y la resolvemos, ¿vale? Mejor si me la mandáis antes, pues hombre, para programar un poquito la clase, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso es todo, espero que estéis todos bien, a ver si pronto nos vemos físicamente y todo esto pasa. Y nada, que le deis un poco y espero que el vídeo os sirva. Bueno, un saludo.